Jóvenes, buenos días. Les habla el profesor David Gutiérrez. Acabamos de resolver un pequeño impasse con la presentación. Bueno, hoy en Historia Universal tenemos que hacer los principales acontecimientos del siglo XX, empezando por la Primera Guerra Mundial y entreguerras, y luego la Segunda Guerra Mundial. Pero hay un detalle, de que el periodo anterior a la Primera Guerra Mundial se le llama la paz armada, que como usted observa abarca de 1871 hasta 1914. O sea, desde la unificación de Alemania en base a Prusia hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial con el asesinato o magnicidio de Sarajevo. ¿Ok? Entonces, esta paz armada, como usted se da cuenta, el título es contradictorio. ¿Por qué? Porque es un periodo de tensión internacional en el cual las grandes potencias europeas se están preparando para la Primera Guerra Mundial. O sea, entre 1871 y 1914 hubieron determinados conflictos, pero no una guerra directa, frontal, entre las grandes potencias. Las grandes potencias pelearon por sus intereses en el África, o las grandes potencias pelearon por sus intereses en Europa del Este, pero no directamente algo parecido a lo que después sería la Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, como usted ve, es un periodo de tensión internacional entre las grandes potencias que lo va a llevar a la Primera Guerra Mundial. Y acá nos dice, ¿no? Entre el término de la Guerra Franco-Prusiana, la unificación de Alemania, ¿no? Que termina con el Tratado de Frankfurt en 1871, y como ya sabemos, pues el inicio de la Primera Guerra Mundial. Todos sabemos que el gran pretexto para el estallido de la Primera Guerra Mundial fue el magnicidio de Sarajevo del 28 de junio de 1914. ¿Qué cosa es eso? Bueno, es el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero del Imperio Austrohúngaro, no por terroristas radicales serbios que pertenecían a una organización política llamada la Mano Negra. ¿Te acuerdas? Ya. Entonces, vemos acá algunas características, ¿no? La tensión internacional europea. O sea, las exigencias tanto de una como de otra potencia europea llevaba a una diplomacia, a una actividad diplomática con grandes problemas, con grandes preocupaciones o tensiones. Otro es la carrera armamentista, ¿no? Muchos hablaban de la paz y en realidad habían grandes inversiones en la industria militar. Los ejércitos, las marinas e incluso posteriormente la aviación van a ir creciendo, ¿no? De una manera exponencial. Y además se va a producir la formación de los bloques políticos, ¿no? Bloques políticos y militares, los dos grandes bloques imperialistas, que fueron en esa época la Triple Alianza de 1882 y la Triple Entente de 1907. La Triple Alianza son las llamadas potencias centrales, porque se ubicaban principalmente en el centro de Europa. Era Alemania, Austria-Hungría y además Italia. Aunque Italia, cuando estalló la guerra, se declaró neutral. Y luego, en 1915, en plena Primera Guerra, se pasó al bando de la Triple Entente. Pero formalmente formaba parte Italia de la Triple Alianza. Ahora, por supuesto que a la Triple Alianza se le fueron sumando más y más países, ¿no? Aunque no tantos como lo que tuvo la Triple Entente, ¿no? Que llegaron a tener 26 aliados, ¿no? La Triple Entente o Entente Cordiale, que estaba integrada principalmente por Inglaterra, Francia y Rusia, ¿no? O Entente Cordiale, como le llamaron los italianos cuando fueron aceptados por esas potencias. Ahora, una de las zonas de conflicto previa al estallido de la Primera Guerra Mundial es en el África, por ejemplo, Marruecos, ¿no? Lo que te decía, ¿no? Hay una serie de crisis marroquíes. Crisis marroquíes entre Alemania y, por supuesto, Francia, Inglaterra e incluso España. Pero sobre todo contra Francia e Inglaterra. Ambos estaban interesados, Francia, Inglaterra, Alemania, de apoderarse de Marruecos.
Así que la Primera Guerra Mundial podría haber estallado por un problema de posesión sobre Marruecos. Pero finalmente la guerra estalló por las ambiciones de las potencias sobre los Balcanes. Los Balcanes son una región más o menos grande de Europa del Este, que abarca diversos países, ¿no? Lo que antiguamente fue Yugoslavia, ¿no? Bulgaria, Rumania, el norte de Grecia, ¿no? Entre otros. ¿Ya? Finalmente ahí es donde se produce el asesinato o magnicidio de Sarajevo, que era la capital o es la capital de un pequeño estado que estaba bajo el dominio de Austria en esa época, llamado Bosnia-Herzegovina. Ya, ahora bien, veamos aquí. Bueno, los sistemas bismarckianos. Estos esquemitas tratan de explicarnos cómo es que se avanzó, cómo es que se evolucionó a la formación de la Triple Alianza. Ya, el objetivo de Bismarck, que era canciller de Alemania, canciller de hierro, inicialmente de Prusia, ¿no es cierto?, era aislar a Francia. Que Francia fuera aislada y que no tuviera mayores aliados en Europa. Por eso que tú ves aquí en el sistema de Bismarck, primero Alemania, Austria-Hungría y Rusia, mira. ¿Ya? Después puedes ver Alemania, Rusia, Austria-Hungría y acá Italia. No están pensando en incluir a Italia. Finalmente, Rusia queda fuera porque tenía problemas con Austria-Hungría por los Balcanes, y es Italia la que se integra inicialmente a la llamada Triple Alianza. Esto de la Triple Alianza fue dado por Bismarck, que era el canciller de Alemania, del segundo rey, del segundo imperio alemán. Claro que va a haber un cambio del cáncer Guillermo I a Guillermo II, y ese cáncer Guillermo II despidió a Bismarck. Él dijo que iba a aplicar su propia política y que las ideas de Bismarck ya eran obsoletas. Bueno, Bismarck quiso evitar una guerra frontal con Francia, porque significaría el inicio de una guerra mundial. Así que cuando asume personalmente el gobierno, el joven canciller Guillermo II, y va desarrollando su propia política exterior, lo lleva directamente a la guerra, a la Primera Guerra Mundial. Entonces ahí pues no fue bueno porque a la postre todos sabemos que Alemania perdió la Primera Guerra Mundial. Bien, un acontecimiento muy importante en el contexto de la paz armada es la Conferencia de Berlín. En esta Conferencia de Berlín, entre noviembre del 84 y febrero del 85, siglo XIX, las potencias europeas se reunieron en Berlín, ¿no?, convocadas por Alemania, por Bismarck, para repartirse África. O sea, evitar que las grandes potencias europeas, e incluso Estados Unidos, e incluso Turquía, el Imperio Otomano es Turquía, ellos también participaron para ponerse de acuerdo sobre cómo se iban a repartir los recursos, las naciones, el dominio de África. O sea, pobrecitos los africanos estaban bajo el control colonial imperialista de los europeos. Ya, por ejemplo, se acordó libre navegación de los ríos africanos, creación del Estado Libre del Congo, que en realidad pues era de Bélgica, ¿no? Leopoldo II de Bélgica explotó como una propiedad privada, ¿no? Congo belga. Y se establecieron algunas normas o reglas para colonizar el África, ¿no? Por ejemplo, decía que no bastaba con ocupar la costa, sino que había que ocupar el territorio de manera efectiva. Si no, no sería reconocido por el resto de las potencias. ¿Ya? Y luego también, si tú querías conquistar un país en África, que no está ocupado por otra potencia, tenías que informar, notificar a las demás potencias europeas de tu intención, para de esa manera evitar mayores conflictos. Bien, solo Liberia, Abisinia y Marruecos permanecieron independientes. El resto del territorio africano fue colonizado, ocupado por las potencias europeas. ¿Ok? Ya, entonces, más o menos de eso trata la famosa Conferencia de Berlín. Y luego tenemos acá un súper resumen acerca de las crisis marroquíes y de las guerras balcánicas.
que llevaron a las potencias europeas al estallido de la Primera Guerra Mundial. Ahí no hubo conferencia que valga, ¿no? Porque cada cual pues quería imponer sus condiciones. Entonces, Marruecos es un país que está en el noroeste de África. Tiene costa en el mar Mediterráneo. Marruecos está en parte frente de España y frente de Francia. Entonces, en 1905 se produce la primera crisis marroquí. Esta crisis se da entre Alemania y Francia, la cual se resuelve para evitar la guerra con la Conferencia de Algeciras. ¿Ya? Lo que pasa es que Alemania quería ocupar Marruecos, violando los acuerdos de la Conferencia de Berlín. Quería proclamar un protectorado, pero Francia también. Entonces Francia tiene el apoyo de los españoles y tiene el apoyo de los ingleses. Entonces Alemania de momento no puede enfrentarse a los tres, porque Alemania todavía no había terminado de construir su poderosa flota, su Kriegsmarine. Así que ante esa situación acepta la Conferencia de Algeciras, en donde se decanta la conferencia en favor de la ocupación francesa. Ya pasaron 6 años y en 1911, cuando ya Alemania tenía completamente construida su flota marina de guerra, ahora sí se produce la segunda crisis marroquí y está dispuesta a irse a la guerra. Entonces, nuevamente Francia va a tener el apoyo de Inglaterra, ya no de España. Entonces Alemania no va a ceder porque va hacia desembarcos incluso en el puerto de Tánger y se proclama como protectorado sobre Marruecos. El Kaiser Guillermo II estaba dispuesto a ir hasta la guerra. Entonces, ¿qué pasa? Que se da una conferencia en Agadir y ahí se acuerda que para compensar a Alemania, que debe retirarse de Marruecos, se le va a permitir expandirse en territorio africano. O sea, su colonia en África, Camerún, va a crecer 4 veces más, sin que Francia, Inglaterra u otras potencias se opongan. De esa manera Alemania se siente compensada y deja que Francia ocupe, convierta a Marruecos en un protectorado francés. Pero Alemania obtuvo una colonia mucho más grande de la que ya tenía, llamada Camerún, que está en la parte central occidental de África. ¿Te das cuenta? O sea que las grandes potencias, los grandes imperialistas se repartían países que no les correspondían. Es abuso. Ya. Luego tenemos otro gran problema que se llama las guerras balcánicas. Mira, esta es la región de los Balcanes, como ves en este mapa, ¿no? Bosnia-Herzegovina, Reino de Serbia, Reino de Rumania, Reino de Bulgaria, el norte de Grecia, acá tienes Albania, Montenegro, ¿no? Macedonia, Kosovo, Voivodina, etc. ¿Ya? Ahora bien, sobre este territorio quería dominar Rusia y sobre este territorio quería dominar Austria. O sea que en el norte de los Balcanes, o si quieres, en los Balcanes chocan los intereses imperialistas de los austriacos, Austria, el imperio austrohúngaro, y el imperio ruso. Solo que los rusos le proponían a los pueblos eslavos una alianza a cambio de darle concesiones territoriales o concesiones en los puertos, ¿no? Rusia quería un puerto que tenga salida al mar Egeo. Y ahí quería que su flota tenga acceso a través del Bósforo al mar Egeo. Entonces, como que los rusos, por ser también eslavos, tenían mejor actitud diplomática con estos pueblos. En cambio, Austria que es de origen germánico, esos gringos de ojos azules, eran muy agresivos, ¿no? Ellos imponían, trataban de imponer condiciones. Incluso en 1905, Austria anexó Bosnia-Herzegovina. Este territorio de Bosnia-Herzegovina se lo agarró Austria a sangre y fuego. Entonces, evidentemente, los pueblos balcánicos se unieron para pelear contra la expansión austriaca. Ahora, esa unión estuvo apoyada por los rusos también, pues no les convenía apoyarlo, ¿no? Para votar a los austriacos. Entonces tenemos en 1912 la Primera Guerra Balcánica. ¿No? Se va a formar la Liga Balcánica, esa unión de pueblos balcánicos con Serbia, Bulgaria, Montenegro e incluso Grecia.
Ellos van a pelear contra el Imperio Turco. Van a tratar de liberar completamente esta zona, ya que el Imperio Turco estaba en decadencia. Entonces, aquí Inglaterra también le da su apoyo e interviene para realizar el Tratado de Londres, mediante el cual en 1913 diversos países que estaban bajo influencia otomana van a liberarse, van a independizarse en estas regiones cercanas. ¿Ya? Luego, en 1913, nuevamente se va a producir una lucha entre los propios miembros de la antigua Liga Balcánica. ¿Ya? Lo que van a pelear acá son los de Serbia y sus aliados contra los búlgaros y sus aliados. Bulgaria quería formar un estado, una gran Bulgaria. O sea, Bulgaria quería crecer a costa del territorio de los demás reinos o demás estados balcánicos. Que Bulgaria sea la predominante, así como Bolívar con Venezuela quería imponerse en América del Sur, ¿no? A principios del siglo XIX, algo así. En cambio, Serbia quería formar un estado paneslavo, o sea, una alianza de estados eslavos para tener el dominio principal sobre los Balcanes. Bueno, en esta guerra entre Serbia y Bulgaria ganó Serbia. Ganó Serbia y por eso es que Serbia apoya a la Triple Entente y en cambio apoya a la Triple Alianza, ¿no? O sea, a los alemanes, ¿no? Estos conflictos, primero, para liberar ciertos territorios del Imperio Otomano y segundo, para que se limite la expansión de Bulgaria en favor de Serbia, aunque Serbia funda, después de la Primera Guerra Mundial, el reino de Yugoslavia, ¿no? O sea, los eslavos del sur. Bien, ahora dejamos ahí y pasamos a la Primera Guerra Mundial. Durante esos años no cesaba continuamente la expansión austriaca. Ya los austriacos, aprovechando estas guerras, estos enfrentamientos, buscaron anexar más territorio. Ellos ya habían anexado Bosnia-Herzegovina, estaban tratando de agredir a Serbia, a Montenegro, a Voivodina, a Kosovo, entre otros. Entonces, eso lo lleva pues a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Acá tenemos algunas causas profundas, ¿no? De fondo, como se dice, que nos llevan al estallido de la Primera Guerra Mundial. Por ejemplo, las rivalidades coloniales y los intereses económicos que están expresados en la crisis marroquíes, ¿no? Marruecos era ambicionado por las potencias europeas, pues. Era una cuestión geopolítica y era también una cuestión de economía, ¿no? Los recursos. Otro es la exaltación nacionalista, ¿no? Eso del nacionalismo exagerado te puede llevar tontamente a la guerra, ¿no? Por ejemplo, Francia quería recuperar Alsacia y Lorena y hacía una intensa propaganda contra Alemania. O, por ejemplo, la rivalidad por el predominio en Europa a nivel comercial, a nivel militar, entre Alemania y Gran Bretaña. E incluso el control de rutas comerciales y el control de rutas turísticas. O sea, el turismo pues genera miles de millones de ingresos, ¿no? ¿Ok? Otro es la exaltación también nacionalista, pero de los pueblos balcánicos. Serbia reivindicaba como ser representante de los eslavos del sur. Bueno, por su lado también Bulgaria y por su lado también Rumania, ¿no? Ellos no querían la presencia austriaca sobre sus territorios, sobre sus países, y cada cual se autoproclamaba líder de los pueblos eslavos en los Balcanes, ¿ok? Otro, la lucha entre el imperio austrohúngaro y Rusia, el imperio de los zares de Rusia, por dominar precisamente los Balcanes. O sea, cada cual tenía sus propios intereses, sus propias agendas, las cuales poco a poco se iban descontrolando, ¿no? Durante la paz armada estuvieron contenidas, pero luego llega el momento en que se va a producir el enfrentamiento, ¿no? La guerra. El conflicto de nacionalidades en el imperio austrohúngaro. Los austriacos germánicos trataban a los húngaros como sus sirvientes. Estos húngaros son eslavos. O sea, en esos años había mucho racismo. Y en ese racismo lo que tenían la situación dominante eran los germánicos.
O sea, los germánicos son el prototipo de la raza blanca, ¿no? Un tipo de 1,90 m, 95, rubio, ojos azules, ¿no? Tez blanca, colorado, eso. Sobre los húngaros o los eslavos en general, que son etnias también de raza blanca, pero con otra característica. Entonces, los germánicos, históricamente, a lo largo de los siglos, se han considerado, entre comillas, la raza superior. Todo eso llega a su máximo nivel en la época de Adolfo Hitler. Aunque hay todavía en Europa personas y en Estados Unidos que nos hablan del racismo a través de la llamada supremacía blanca, lo cual pues no tiene ningún asidero científico, no es una estupidez, pero todavía existe, ¿no? Entonces, mira, había este conflicto de nacionalidades, de etnias en el Imperio Austrohúngaro. Alemanes, magiares, checos, serbios, croatas, etcétera, se peleaban. Y las alianzas defensivas entre las principales potencias. O sea, la triple alianza contra la triple entente. ¿Ya? Acá tengo este esquemita en donde se repite lo que hemos hablado en estos primeros 10 minutos. La causa profunda, rivalidades imperialistas, sistema de alianza, la paz armada, el nacionalismo, la propaganda. Causas circunstanciales, la crisis marroquí, la crisis balcánica, ¿no es cierto? Todo lo cual lleva al incidente de Sarajevo, o magnicidio de Sarajevo, que trae como consecuencia el inicio de la guerra europea, ¿no? O sea, la Primera Guerra Mundial. Dos bandos, las potencias centrales es la triple alianza y los aliados que es la triple entente. ¿Ya? Luego participa Estados Unidos y a nivel mundial. Esta guerra termina con el Tratado de Paz de Brest-Litov, en el sentido de retiro de Rusia, y completamente con los diversos tratados de paz. El más importante es el Tratado de Paz de Versalles. Ahora, acá también nos hablan del desarrollo de la guerra, que vamos a verlo ahorita en nuestro esquema mayor. Factores desencadenantes, ¿no? El imperialismo europeo, la paz armada, el sistema de alianzas, etc. Ya hemos hablado sobre esto. Simplemente lo que yo te he estado comentando, analizando, explicando, te lo presento de manera esquemática. ¿Ok? Ya. Las fuerzas en pugna también, mira. La triple alianza o entente cordiale, la triple entente o entente cordiale y la triple alianza o potencias centrales. Aquí está, triple entente, Gran Bretaña, Francia, Rusia. Y después se incorporaron 21 países más. Ya, mira la población aproximada. 1.300 millones de habitantes. En cambio, en la Triple Alianza solamente estaba Austria-Hungría y Alemania. Italia se retiró. Y luego se sumó Turquía y Bulgaria, y nadie más. ¿Cuántos eran? 156 millones de habitantes. ¿Ves? O sea, ¿quién tenía mayor cantidad de aliados de población? La Triple Entente. Para efectivo movilizado, 40 millones de soldados la Triple Entente. ¿Y la Triple Alianza cuántos? Solamente 12 millones y medio. Ahora, tú te das cuenta por estos datos que tenía todas las de ganar en el papel era la Triple Entente, ¿no? Gran Bretaña, Francia, Rusia. Además, acá se le suma Estados Unidos, Japón, se suman países latinoamericanos incluso. ¿Ok? Entonces Alemania se da cuenta de que va a tener que plantear una guerra rápida. Va a tener que plantear una guerra rápida para poder derrotar a sus enemigos. Porque una guerra que demasiado prolongada la desgastaría económica y poblacionalmente. Y eso lo llevaría a su derrota total. ¿Ok? Entonces, bueno, de eso trata este esquema, ¿no? Luego las características acerca de esta triple entente y de esta triple alianza, ¿no? Bien. La causa inmediata o pretexto. El desencadenante final de la Primera Guerra Mundial. Como tú ves aquí en la imagen, Silvio Gabrielo Princip asesina con varios balazos al archiduque Francisco Fernando y también a su esposa Sofía Chotek. Y luego que era de la mano negra, Silvio Gabrielo Princip, también es asesinado por la guardia del archiduque. El archiduque Francisco Fernando, heredero del imperio austrohúngaro.
¿Dónde lo asesina? En Sarajevo, Bosnia. ¿Ok? Entonces, este magnicidio fue el que desencadena la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque Austria le da un ultimátum a Bosnia-Herzegovina y a Serbia. Un ultimátum de que en 15 días entregue a los responsables. Caso contrario, los mismos austriacos intervendrían sobre este y otros países para buscar a los responsables. Todo lo cual sería permitir una mayor expansión del imperio austriaco. Entonces, en esa situación es que Alemania va a apoyar a Austria. Y en esa situación es que Francia e Inglaterra van a apoyar a Serbia y, por supuesto, a los propios Bosnia-Herzegovina, ¿no? A los propios bosnios. Entonces, evidentemente, eso configura el estallido de la guerra. Mira, el magnicidio de Sarajevo, como le llaman, fue el 28 de junio de 1914, ¿no es cierto? Acá está la fecha. Y para el 28 de julio, un mes después, ya se estaba produciendo la Primera Guerra Mundial entre las grandes potencias. O sea, en un mes nomás ya se habían sucedido distintas declaraciones de guerras entre las grandes potencias de Europa. Porque ya las condiciones estaban dadas, ¿no? O sea, la situación era tan tensa que la diplomacia ya no era suficiente para resolver las diferencias. Cuando la política diplomática falla, lo único que te queda es hablar con las armas en la mano. Y se busca solamente un pretexto para utilizarlas. Eso fue lo que pasó aquí. Bien, entonces aquí tenemos pues las declaratorias de guerra, ¿no? Sucesivas que se dieron. Mira, el atentado a Sarajevo, magnicidio de Sarajevo, fue el 28 de junio y el 23 de julio se da el ultimátum, ¿no? De Austria-Hungría contra Serbia. El 28 de julio, Austria-Hungría declara la guerra a Serbia. En defensa, Rusia, el 1 de agosto. Apoyado por Francia, declaratoria de guerra 3 de agosto de Alemania. Y Inglaterra apoya a Francia, apoya a Rusia, apoya a Serbia y declara la guerra a Alemania el 4 de agosto. O sea, una sucesión de declaraciones de guerra que lo llevaron pues a esa situación, entre otros. Ya está. Acá tenemos, a ver un ratito. En primer lugar, mira nuevamente las causas de la Primera Guerra Mundial, de 1914 a 1918. Pero si consideramos la Conferencia Interaliada de París y el Tratado de Versalles, sería 1919. Entonces acá te he puesto una síntesis, ¿no? Rivalidad imperialista, paz armada, exaltación nacionalista, revanchismo francés, conflicto anglo-alemán por los mercados, conflicto austro-ruso por los Balcanes, etc. ¿Cuál es el pretexto de la Primera Guerra Mundial? El magnicidio de Sarajevo, ¿no? 28 de junio de 1914. Ya. ¿Quiénes se enfrentaron en la Primera Guerra Mundial? Bueno, acá está, ¿no? La Triple Entente, ¿cierto? Que era Francia, Rusia, Gran Bretaña, Japón, Serbia, Estados Unidos, ¿ok? Contra la Triple Alianza, ¿no? Contra la Triple Alianza. Ya, acá está, mira. Triple Alianza versus Triple Entente, claro, porque esto lo cubrí porque esto no era insuficiente, pues, ¿no? Entonces acá está la Triple Entente o Entente Cordial, Inglaterra, Francia, Rusia, Estados Unidos, Bélgica, Japón, etc. Y la Triple Alianza, las potencias centrales, que hemos dicho, hemos estado repitiendo desde el principio. ¿Ya? Ahora bien, ¿cuáles son las fases de la Primera Guerra Mundial? Tenemos en primer término la Primera Guerra de Movimientos. Esta Primera Guerra de Movimientos se produce a finales de 1914 e inicio de 1915. Los alemanes van a elaborar el plan Schlieffen. El plan Schlieffen es plantear de una manera rápida y eficiente atacar el frente occidental y derrotarlo, para luego volverse contra el frente oriental y derrotarlo. Pero todo debería ser tan rápido que la guerra debería terminar en un plazo máximo de 6 a 8 meses. O sea que el plan Schlieffen planteaba una guerra corta, la cual se iniciaría con ataques sistemáticos muy potentes contra el frente occidental. Ya, es por eso que los alemanes empiezan invadiendo el frente occidental.
Por ejemplo, Bélgica va a ser sometida rápidamente y a través de Bélgica invaden el norte de Francia. Ya, inmediatamente el ejército francés se pone en acción, pero sistemáticamente es derrotado. Es derrotado llegando a 30 kilómetros de París los ejércitos alemanes. En esa circunstancia es que llegan los refuerzos ingleses. Inglaterra envía unos 400.000 soldados para ayudar al ejército francés, a fin de que la ciudad capital, París, no caiga. Entonces se produce la primera batalla de Marne. En esa primera batalla de Marne, en las afueras de París, los franceses y sus aliados, los ingleses, lograron vencer a los alemanes. Los alemanes se retiraron hacia el río Aisne. O sea, no abandonaron completamente territorio francés, pero cavaron trincheras en el río Aisne. Cosa que Alemania no quería, pero se vio obligado a hacerlo ante la contraofensiva franco-inglesa belga. Porque los belgas, si bien es cierto, habían sido derrotados, también apoyaron los restos de ese ejército a los franceses que estaban apoyados por los ingleses. Entonces, mientras esto sucedía en el frente occidental, en donde al inicio del avance de los alemanes era arrollador hasta Marne, en donde Alemania es derrotada, no logra tomar París, paralelamente en el frente oriental se produce la invasión de Rusia sobre Alemania. Y en las peores pesadillas, los alemanes pensaban que los rusos los podían invadir. ¿Por qué? Porque Rusia tenía unas fuerzas armadas obsoletas y desorganizadas. ¿Por qué? Porque Rusia se encontraba en una grave crisis política, económica, social. Por eso que los alemanes habían destacado pocos efectivos militares en la frontera este. Sin embargo, contra todo pronóstico, los rusos invadieron y empezaron a obtener algunas victorias incluso. Entonces, el alto mando alemán va a retirar parte de los efectivos que estaban atacando a Francia en el frente occidental para reforzar el frente oriental. Así logran derrotar a los rusos en la batalla de Tannenberg y en la batalla de los lagos Masurianos. Estas dos batallas son victorias del ejército alemán sobre los rusos. Acá el general Hindenburg y el general Ludendorff se van a destacar, pero especialmente el general Hindenburg, considerado héroe alemán de la Primera Guerra Mundial. Bien, entonces en esta situación a Alemania pues se le venía la noche, porque la guerra se iba a prolongar mucho más que 6 meses, ¿no? Tal como había dicho el plan Schlieffen. O sea que la victoria franco-inglesa en la batalla de Marne fue el fracaso del plan Schlieffen. El plan Schlieffen era una guerra rápida, aniquilar el frente occidental y luego ganar la guerra derrotando al frente oriental, pero no fue así. Porque ellos querían la guerra rápida, porque la Triple Alianza o las potencias centrales no tenía muchos aliados. Su economía no era tan resistente. En cambio, la Triple Entente tenía 21 aliados y además tenía una economía mucho más resistente. Entonces, bueno, la segunda fase de la guerra se le llama la guerra de posiciones. Pero su nombre más famoso es la guerra de trincheras. Se peleó durante 1915, 16 y 17 en las trincheras sobre todo. ¿No? Hubieron ofensivas y contraofensivas a partir de las trincheras, pero nunca mayormente se lograron superar, al menos en el año de 1915, 16 y parte del 17. Ahí murieron millones de soldados, millones de personas, millones de hombres. ¿Okay? Las trincheras se van a convertir y los gases en el símbolo de la Primera Guerra Mundial. Ya como dice acá, ¿no? 1915, 16 y parte del 17. En el frente occidental tenemos la espantosa batalla de Verdún, la pesadilla sangrienta. La batalla de Verdún se produce por la ofensiva de los alemanes y los austriacos contra los aliados. La batalla de Verdún duró 6, 7, 8 meses. Los alemanes le llaman en su libro de historia la pesadilla sangrienta. Murió más de 500.000 de personas.
acá se destaca el general Pétain, un general francés que asumió el mando y que dijo no pasará, que los franceses, los ingleses, los belgas y demás aliados, todos iban a morir antes de permitir que el ejército alemán, austriaco, sobrepase sus trincheras. Bueno, para aliviar la presión que sentían en lo que se llama Verdún, los aliados también contraatacan y se produce la gigantesca batalla de Somme, o la batalla de Somme, como ves acá. Esas son las dos grandes batallas gigantescas en el frente occidental durante la guerra de trincheras. Alemania atacó a Francia en la batalla de Verdún, pero fracasó. Y Francia e Inglaterra atacaron a Alemania en la batalla de Somme, pero fracasaron. Alemania ganó, Francia ganó. O sea, las trincheras se mantuvieron. Mientras tanto, habían muerto 2 a 3 millones de personas. ¿Ok? Otro acontecimiento importante es la guerra submarina, ¿no? Una de las armas secretas de los alemanes era el submarino. Con el submarino causaron muchísimas bajas a los barcos de la Triple Alianza, de la Triple Entente. Ya, uno de los combates más famosos es el combate de Jutlandia, en la cual la Marina de Guerra inglesa trata de romper el bloqueo alemán sobre Dinamarca, pero lamentablemente no obtiene el éxito. Algunos hablan de empate, otros hablan de que es algo indeciso. Entonces, de todos los combates de la Primera Guerra Mundial, durante la guerra de trincheras o de posiciones, sobresale Jutlandia, sin un resultado decisivo ni a favor de uno ni a favor del otro. También en el frente oriental tenemos diversos movimientos, ¿no? Entonces tenemos la batalla de Galicia, en la cual los pueblos eslavos se unen para enfrentar a los austriacos, que están a punto de ser derrotados, pero van a ser reforzados por los alemanes. Entonces la batalla de Galicia es una lucha heroica de los eslavos. Es una lucha heroica también contra el Imperio Otomano, que contraataca. Entonces también la batalla de Galicia cuenta en el frente oriental, ¿no? Ya, hay dos acontecimientos muy importantes que van a cambiar el curso de la guerra. Y esos dos acontecimientos, digamos, se producen en 1917. ¿Ya? Para 1917, los pueblos de Europa estaban desmoralizados, por lo cual se organizaron protestas y mítines en contra de la guerra. La gente se moría de hambre y la gente moría en la batalla. Entonces sus familiares, la gente del pueblo, inició protestas a fin de presionar por la paz. Pero los gobiernos que estaban dirigiendo la guerra no lo aceptaron. O sea, a pesar de todos los mítines, marchas, protestas, reclamos, huelgas, paros, igualito la guerra continuó. Bueno, en esa situación de guerra y de crisis, de desmoralización, protesta y motines, se va a producir en el Imperio Ruso la revolución bolchevique. En 1917, los bolcheviques comunistas, encabezados por Lenin, toman el poder en Rusia, en San Petersburgo, y organizan el primer estado socialista del mundo. Desde el punto de vista de los bolcheviques o comunistas de Rusia, la guerra era imperialista. En consecuencia, ellos retiran a Rusia de la guerra firmando un tratado, que es el Tratado de Brest-Litovsk. Mediante este Tratado de Brest-Litovsk, el gobierno comunista de los bolcheviques, liderados por Lenin, se rinden ante Alemania, retirándose de la guerra. ¿Ok? O sea, a Rusia, al nuevo gobierno ruso de los bolcheviques comunistas de Lenin, no le interesaba continuar en la guerra. Así que prefirieron rendirse ante los alemanes, firmando el Tratado de Brest-Litovsk y realizando concesiones. Lo importante era retirar a Rusia de la guerra y evitar que el hambre y la crisis económica social se profundice en Rusia. Bueno, a ellos les dio resultado eso. Ese es el primer acontecimiento, ¿no? La revolución rusa bolchevique de Lenin. El segundo acontecimiento es que Estados Unidos entró en la guerra. Durante todos estos años, de 1914, 15, 16 y 17, Estados Unidos se había mantenido neutral. Ellos desde los años 20, de los
desde los años 10 tenían la política del una política que le llamaban el espléndido aislacionismo. O sea que el gobierno norteamericano no debería inmiscuirse en los acontecimientos bélicos de Europa. Pero, lamentablemente, Estados Unidos empezó a cambiar de opinión, porque la guerra se había prolongado demasiado y eso afectaba el comercio internacional de Estados Unidos. ¿Qué pasaría si Alemania derrotaba a Inglaterra y Francia? De que se apoderaría de gran parte de Europa. ¿Y eso le convenía a Estados Unidos o no? No, no le convenía. Entonces ellos van a buscar un pretexto para poder entrar a la guerra en contra de Alemania. Ese pretexto fue el hundimiento del transatlántico Lusitania. El transatlántico Lusitania partió de Londres hacia Nueva York. ¿Ya? De Londres a Nueva York son dos puertos. Londres está en Inglaterra y Nueva York está en Estados Unidos. Ese transatlántico en el camino fue hundido por los submarinos alemanes. Entonces, el gobierno de Estados Unidos, presidido por Woodrow Wilson, declaró la guerra a Alemania. ¿Por qué? Ay, por Dios, hay una bulla ahí, ¿eh? Desde hace rato hay una bulla ahí. ¿Por qué? Si el transatlántico era inglés, ¿no? Si el transatlántico era inglés. Tienes que cerrar eso. Lo que pasa es que en ese transatlántico habían pasajeros norteamericanos. Cuando lo unieron al transatlántico Lusitania, murieron alrededor de 1.200 personas, de los cuales habían cientos de pasajeros norteamericanos. Entonces el gobierno norteamericano reclamó a Alemania que le pida disculpas públicas y que además indemnice a los familiares de los muertos que eran ciudadanos norteamericanos. Alemania declaró que de ninguna manera iba a pedir disculpas a Estados Unidos, porque previamente se había declarado la guerra marítima irrestricta y que los mares que rodeaban a Inglaterra eran zonas de guerra. Además, la inteligencia alemana había informado que en las bodegas o bóvedas del transatlántico, ¿no? se iba a llevar armas que secretamente Estados Unidos, cuando regrese, iba a enviar a Inglaterra. Así que eso fue lo que llevó el pretexto famoso del hundimiento de Lusitania a que Estados Unidos declare la guerra a Alemania e ingrese en la Primera Guerra Mundial. El presidente Wilson envió 1.000.000 de soldados al mando del general John Pershing. 1.000.000 de soldados norteamericanos llegaron a las tierras europeas para apoyar a Francia, Inglaterra, Bélgica, entre otros, contra Alemania y Austria-Hungría. Bueno, con ese desbalance, evidentemente, en 1918 se va a producir el fin de la guerra, ya que en el frente occidental los alemanes son derrotados en la segunda batalla de Marne y se ven obligados a firmar un armisticio, una rendición provisional, que es el armisticio del bosque de Compiègne. El armisticio del bosque de Compiègne en noviembre de 1918. En consecuencia, Alemania entra en crisis política, lo cual hace que el Kaiser Guillermo II sea derrocado y se proclame un nuevo gobierno que va a ser la República de Weimar en Alemania. ¿Ok? Bien. Y ya lo del frente oriental es de que Rusia firma la paz de Brest-Litovsk con los alemanes, ¿no? El 3 de marzo fue de 1918, a Rusia se retira de la guerra el gobierno bolchevique, firmándose la paz de Brest-Litovsk, ¿no? ¿Ya? Y luego acá tenemos los famosos tratados mediante los cuales en general se firma la paz, ¿no? Tratado de Versalles con Alemania, Tratado de Saint-Germain con Austria, Trianon con Hungría, Sèvres con Turquía y Neuilly con Bulgaria. ¿Cuáles serían las principales consecuencias de la Primera Guerra Mundial?
Mira, más o menos unos 20, 15, entre 15 y 20 millones de muertos y heridos, que para esa época pues es algo bastante elevado, ¿no? En segundo lugar, el fin del imperio. Mira, el fin del imperio alemán. ¿Ya? El segundo Reich, el segundo imperio alemán desapareció. También desapareció el imperio austriaco, el imperio austrohúngaro. Por supuesto, el imperio ruso y el imperio otomano. ¿Ves? Eso de ahí. Ahora, cuando dice fin del imperio alemán, quiere decir que la dinastía Hohenzollern desaparece, pierde el poder. Cuando dice fin del imperio austriaco, quiere decir que la dinastía Habsburgo pierde el poder. Y cuando dice fin del imperio ruso, quiere decir que la dinastía Romanov, el último zar, Nicolás II, pierde el poder. Y el imperio otomano deja de ser imperio y se convierte en Turquía, la República de Turquía. ¿Okay? Ese mismo país que últimamente produce novelas que se consumen acá en Latinoamérica, particularmente aquí en el Perú. Canal 2 pasa novelas turcas y no sé qué otro canal. ¿Ya? Europa perdió su hegemonía económica que poco a poco la va a detentar Estados Unidos. Acá está, la hegemonía económica de Estados Unidos. El ascenso del Japón como gran potencia, ¿no? El ascenso del Japón como gran potencia también. ¿Ok? ¿Ya? Y además, pues, de estas consecuencias tenemos el caso de que va a surgir los movimientos totalitarios como son el fascismo en Italia y el nazismo en Alemania, entre los dos más importantes, ¿no? Y que van a provocar el estallido de la Segunda Guerra Mundial, ¿se acuerdan? De la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Entonces ahí tenemos pues este súper resumen sobre la Primera Guerra. Ahí está, las trincheras, mira, todo con su máscara antigases porque se usaron gases tóxicos para matar al enemigo, ¿no? Increíble, ¿no? Como se ve en las películas, como se ve en los documentales, pues. Ahí está el mapa, uno de los mapas más famosos sobre la Primera Guerra Mundial, ¿no? ¿Okay? Luego también tenemos estas otras imágenes. Europa antes y después de la Primera Guerra Mundial. Mira los nuevos países que surgieron. Cuando se disuelve el Imperio Austrohúngaro, observa acá, mira, aparece, ahí está Austria, ¿ves? Austrohúngaro. Austria, Hungría, Checoslovaquia. ¿Te das cuenta? Ahora, en esta parte de los Balcanes surge Yugoslavia, acá. Yugoslavia está formada por 5 repúblicas antiguas. Aparte de Bulgaria, ¿ok? Ya, ahí está el mapa, conoces, mira el mapa, porque eso es de conocimiento, es necesario, importante conocerlo, ¿no? Ya, acá está, mira, los países nórdicos, Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia, ¿no? Los países eslavos, ¿no? Que son estos de Europa del Este, ¿no? Y la famosa Alemania, mira, Alemania, ¿ves? Los Países Bajos es Holanda, la pequeña Bélgica, acá está Luxemburgo, que también es chiquitito, Suiza, ¿ves? Esta es la gran nación francesa, el Reino Unido, España, Portugal, Italia, etcétera, etcétera. Tienes que conocer el mapa, si no, no vas a saber dónde estás parado, ¿no es cierto? Bien. Ya, ahora tenemos aquí que en el periodo de entreguerras, ya, por favor, le voy a pedir al joven que está interrumpiendo la clase de hace una hora. Si tú ves tu reloj, ya pasa una hora, que de rato en rato aparecen esos sonidos. No sé de dónde provienen, por favor, está interrumpiendo, ¿no? Que pase una o dos veces puede ser, pero no permanentemente, pues no, tú tienes que ser juicioso, ¿no? ¿Ok? Ser respetuoso, ¿ok? Bueno, durante el periodo de entreguerras tenemos que, como característica política más importante, es la aparición de los partidos totalitarios, empezando por el partido fascista en Italia.
¿ya? El partido fascista en Italia. Ese partido fascista en Italia tiene estas características, mira. El irracionalismo, el respeto extremo a la jerarquía, el Estado totalitario que controla todos los poderes del Estado, toda la actividad económica, social y cultural, la política imperialista de conquistar otros países en el exterior y ser antiliberal, más que anticapitalista, es antiliberal, ¿no? Ellos también tienen su propio sindicalismo fascista a favor de sus corporaciones, le llamaron. Además, también en el caso de los nazis, son racistas, que luego también van a adoptar una posición parecida los fascistas de Italia. Ellos tienen una tradición antisemita. Antisemita quiere decir odio, rechazo a los judíos, los cuales consideraban curiosamente una raza inferior. ¿Ok? Luego tiene en el aspecto psicológico la idea de que el ario germánico, el germánico, es más inteligente, es más fuerte, es mejor que cualquier otra raza, que cualquier otra etnia en el mundo, ¿no? Algunos hablan incluso de una dimensión religiosa, ¿no? Que la doctrina nazi tiene elementos que recuerdan a un dogma religioso, ¿no? También tiene su dimensión científica en la cual tratan de justificar sus postulados mediante la supuesta ciencia, ¿no? Y una dimensión filosófica, pues, ¿no? En el cual ellos buscan sustentar sus ideas políticas. Bien. Acá estamos señalando algunos de los datos más importantes, más famosos del fascismo italiano. Mira. Ya tú sabes que el gran líder del fascismo italiano fue Benito Mussolini, ¿no? Benito Mussolini. Ya. Benito Mussolini, fundador del Partido Fascista Italiano y anteriormente de los Fasci de Combattimento, que están representados por su camisa de color negro, él va a tomar el poder en Italia gracias a la marcha sobre Roma en 1922. La marcha sobre Roma es la toma del poder por los fascistas italianos de Benito Mussolini. El partido fascista tenía fuerzas paramilitares, también organizadas y tan numerosas que provocaron que el rey Víctor Manuel II de Italia lo nombre a Mussolini ministro y le encargue, le dé la potestad de formar un nuevo gobierno. Evidentemente, con esos actos, Mussolini había llegado al poder. Y había llegado al poder porque Italia estaba en una crisis económica social, en donde los partidos tradicionales no resolvían prácticamente nada. Es como ahora, ¿no? Los partidos tradicionales, las ideologías tradicionales no resuelven nada. Entonces necesitamos unas nuevas ideas, unos nuevos personajes, sobre todo en el gobierno, ¿no? ¿Ok? Entonces los fascistas tomaron el poder. Entonces, lamentablemente, estos fascistas son antidemocráticos, antiliberales y, claro, son anticomunistas, antisocialistas, ¿no? Que fue su banderita que utilizaron para que la burguesía e incluso el pueblo le dé su apoyo. ¿Ok? Entonces, cuando ellos lleguen al poder, van a establecer la dictadura del partido único, miren. ¿Ya? En 1925 cerraron el Parlamento. Lógico, son antidemocráticos, antiliberales. Van a asesinar a un opositor socialista que era el diputado Matteotti. Se mantiene la monarquía, pero solamente como una apariencia, y quien en realidad manda es el Gran Consejo Fascista, en 1928. Se establece un Estado totalitario y corporativo, en donde los sindicatos van a ser controlados por el partido fascista. La policía va a ser controlada por la policía fascista llamada Obra. Y las juventudes se van a organizar de acuerdo al ideario de Mussolini y los fascistas camisas negras. ¿Ok? A nivel económico fue de tumbo en tumbo. No, pues no se puede decir de que Mussolini tuvo gran éxito económico cuando tomó el poder en los años que estuvo en el gobierno italiano. Más o menos tirando para menos. Bueno, luego tenemos que en 1929 va a solucionar la cuestión romana.
Cuando se produce la unificación de Italia, el Papa se encierra en Roma y se niega a reconocer el nuevo Estado de unidad italiana. Bueno, eso lo resuelve Mussolini negociando con el Papa y otorgándole, mediante el Tratado de San Juan de Letrán, la creación del Estado del Vaticano. La creación del Estado del Vaticano en 1929. El Tratado de San Juan de Letrán, firmado entre el Papa de la Iglesia Católica y Mussolini, le permite a la Iglesia crear el Estado del Vaticano. O sea, el Estado del Vaticano dentro de Roma existe a partir de 1929, cuando se firmó el pacto, el Tratado de San Juan de Letrán. Ahora, también es importante señalar que Mussolini quería que Italia se convierta en un Estado imperialista, reverdeciendo los laureles del Imperio Romano. Entonces, en 1935 invade Abisinia. Se apodera de Abisinia, que es lo que hoy en día llamamos Etiopía en África, lo cual lógicamente provoca el rechazo de la Liga de Naciones, el rechazo de las demás potencias democráticas, ¿no? Pero igual Mussolini siguió adelante, ¿no? Bien, ahora nos vamos a referir rápidamente a las ideas y a los acontecimientos de los nazis, ¿no? El nazismo, ¿no? El nazismo, ¿no? Los nazis de Adolfo Hitler, ¿no? El Führer. Si Mussolini era el Duce, que significa guía conductor de los camisas negras, Hitler era el Führer, que significa el caudillo de los nacionalsocialistas en Alemania. ¿Okay? Las causas del ascenso de los nazis al poder en Alemania son similares a las causas del ascenso de los fascistas en Italia. Crisis económica, social, el rechazo al Tratado de Versalles que los había humillado, la debilidad de los gobiernos democráticos como la República de Weimar y por supuesto la crisis económica, ¿no? Paro, inflación, hiperinflación. Todo lo cual se agravó con la crisis de 1929, ¿no es cierto? Entonces ahí tienes tú acá algunos de los líderes más importantes del partido nazi, ¿no? Por supuesto, Hitler, Adolfo Hitler, Himmler, Goebbels, Goering y muchos más. ¿Ok? ¿Cuáles son sus características ideopolíticas de los nazis? Por ejemplo, represión de la oposición. ¿Ok? No es democrático, es antiliberal, antidemocrático. Es anticomunista, es antisocialista, es antiliberal incluso en lo económico, porque va a haber un capitalismo de Estado, como en el caso del fascismo italiano. Hay una represión violenta dentro del partido, conocida como la noche de los cuchillos largos. O sea, en el proceso en que Adolfo Hitler va a tomar el poder en Alemania, surgieron dentro del partido nazi rivales, especialmente el gran Ernst Röhm, que era el líder de las SA, divisiones de asalto. Las divisiones de asalto eran las divisiones paramilitares del partido nazi, y ellas tenían como gran líder a Erich Röhm. Bueno, Hitler en el tiempo que transcurre no está de acuerdo. Así que va a organizar un ajuste de cuentas contra las SA y sus líderes. Entonces ahí es que se produce la noche de los cuchillos largos, porque son asesinados a punta de cuchillazos. También contra Gregor Straussen, al cual se consideraba un viraje a la izquierda dentro del partido nazi. O sea que Hitler, cuando le surgían rivales ideopolíticos, no lo solucionaba políticamente, sino lo solucionaba violentamente mediante el asesinato, como te puedes dar cuenta, ¿no? ¿Okay? También hay una represión violenta contra los judíos, ¿no? Antisemita, el odio, el rechazo a los judíos. Por ejemplo, no solamente la represión, ¿no? En la noche de los cristales rotos en 1938, sino también la ley de Nuremberg en 1935, en donde está prohibido que un alemán germánico se case con un judío o judía. ¿Por qué? Porque son raza inferior, según Hitler y sus ideólogos, ¿no? Aquí en Alemania, sí, Hitler tiene mucho éxito en el desarrollo económico, especialmente en la industria militar. Ahora, en su política exterior expansionista hay dos elementos. Uno es el rechazo al
Tratado de Versalles que limitaba a Alemania. Y otro es la política llamada Lebensraum, o sea, la expansión alemana para fundar la Gran Alemania que debería durar 1000 años. Entonces, en esa política exterior expansionista va a militarizar el Ruhr, que es una zona fronteriza con Francia. Entonces, al militarizar el Ruhr, está violando el Tratado de Versalles. Interviene en la Guerra Civil Española apoyando al general Franco, que era de tendencia fascista. Ya busca la unión con Austria, finalmente anexa a Austria, le llaman el Anschluss, en 1938. Realiza la conferencia y los pactos de Berlín en 1938, que le permiten la anexión de toda Checoslovaquia en 1939. O sea, realmente Alemania e Italia estaban haciendo lo que le daba la gana. No respetaron los tratados que se habían firmado como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, Tratado de Versalles sobre todo, y no respetaron la soberanía de otros pueblos. ¿Qué hizo Francia e Inglaterra? Nada. Ellos aplicaron la política de apaciguamiento, o sea, permitir que los nazis, permitir que los fascistas realicen ciertos objetivos para evitar la guerra. Pensaban que de esa manera se evitaría la guerra, pero en realidad no fue así, porque Hitler y Mussolini querían más territorios, querían más riquezas bajo su poder. Incluso Hitler hablaba que el Tercer Reich, o sea, el tercer imperio alemán que él había fundado, debería durar 1000 años, con predominancia no solamente en Europa, sino en todo el mundo. ¿No? Increíble, alucinante. Y luego tenemos acá la Guerra Civil Española. Pues. La Guerra Civil Española se da entre 1936 y 1939, como puedes ver acá, mira. Guerra Civil Española, 1936 al 39. Esta guerra civil en España tiene estos antecedentes, la dictadura del general Primo de Rivera, que fundó el partido La Falange, que era un partido de tendencia fascista. Pero los socialistas y los liberales no están de acuerdo con esa dictadura y van a tomar el poder entre 1931 y 36, fundando una república, una segunda república en España. Ya, justamente para oponerse a esta república, que en parte era liberal, pero que estaba cada vez más siendo tomada por el socialismo, los comunistas, es que se revela el 18 de julio de 1936 el general Franco. En Melilla, Marruecos, el general Franco, Melilla es una base militar en Marruecos. El general Franco se rebela contra el gobierno de la Segunda República y es apoyado por la gran mayoría de los generales del ejército, de la marina, los almirantes de la marina y los generales de la aviación. Entonces es un golpe de Estado. Entonces la República se prepara para enfrentar militarmente a los rebeldes. A eso se le llama guerra civil. Los que defendían la República, que eran socialistas, demócratas, liberales, ¿no? Entre otros, y los llamados fascistas, los llamados rebeldes, ¿no? El bando sublevado. Ya estos eran los totalitarios, los fascistas, los conservadores, encabezados por el general Franco. Entonces, en esta guerra civil española fue terrible, ¿ya? Porque murieron más de 1 millón de personas en esos 3 años. Ya, los nacionalistas, que son los que siguen al general Franco, poco a poco van derrotando a los republicanos, a los socialistas, comunistas y demócratas, y van ocupando el territorio español, hasta que en 1939 lograron ocupar las 2 ciudades más importantes de España, una Madrid y la otra Barcelona. Entonces, ¿quién ganó la guerra civil española? ¿Los republicanos o los nacionalistas? Los nacionalistas. ¿Quién era el líder de los nacionalistas? El general Francisco Franco. Franco, ¿qué ideología política tenía? Fascista. Por eso que en la guerra recibió la ayuda militar, económica y política de Hitler y de Mussolini. ¿Ok? Ya, entonces la dictadura del general Franco, nacionalista, fascistón, dura de 1939 al 75, cuando muere. Entonces, durante esta dictadura, pues es un gobierno bastante dictatorial,
bastante autoritario, muy nacionalista, eso sí, pero también exageradamente conservador. Además, no había constitución que defienda los intereses, o sea, los derechos de los ciudadanos, ¿no? Hay cosas interesantes, de repente buenas, de la dictadura de Franco, pero también hay un montón de cosas que son criticables, ¿no? Y a partir de 1975, 76 para adelante, España recupera su posición económica social en el contexto de las naciones europeas, ¿no? ¿Ok? Bien, hasta hoy en día, ¿no? Lamentablemente ahorita España está con gobiernos de izquierda y España está entrando en un proceso de crisis económica social cada vez más preocupante para su pueblo. Y también es uno de los países que en Europa no ha administrado bien la crisis sanitaria. Bien, ahora tenemos un super resumen acerca de la Segunda Guerra Mundial, de 1939 al 45. O sea que el periodo de paz, entre comillas, duró de 1919 a 1939. Estamos hablando de más o menos 20 años. 20 años después de la firma del Tratado de Versalles, en Europa y el mundo se iniciaba una guerra muchísimo más devastadora que la anterior. ¿Ya? Y del 45 para adelante, durante la Guerra Fría, han habido un montón de guerras locales y regionales. Y de la caída del muro de Berlín de 1989 y la caída de la Unión Soviética en el 91, ahorita se han producido cualquier cantidad de guerras locales. Incluso muchos están hablando que esto es una guerra biológica, que este es un estado de guerra en el que vive el mundo porque se están destruyendo los recursos humanos y los recursos económicos en grandes cantidades. Igual o casi igual como si se estuviera produciendo una guerra físicamente hablando. ¿Ok? Allá en Europa, allá en Estados Unidos, acá en América Latina, es terrible, ¿no? La situación que estamos viviendo, ¿no? No hay bombas, pero la destrucción de los recursos económicos y humanos es espantosa, ¿no? Por ejemplo, anteayer un amigo mío de mi edad, de acá del barrio, acaba de morir, supuestamente por el COVID. Cada semana, cada 2, 3 días, familiares, amigos, amistades, etcétera, mueren. Parece que el COVID activa mucho más las enfermedades que esas personas tienen, ¿no? Yo, gracias a Dios, no soy diabético, no sufro de la presión, estoy un poco gordo nada más, pero eso es todo. No sufro del corazón, ¿no? Hay personas que sufren diabetes, sufren la presión, sufren del cardio, no sé qué asunto, sufren del estómago, sufren de un montón de cosas. Entonces le da el COVID y se lo lleva rápido. ¿Ok? No es que el COVID lo mate, sino que como que el COVID activa todo eso, ¿no? Eso es lo que dicen muchos científicos, ¿no? Es bastante raro, ¿no? Una persona de 54 años que se muera es bastante curioso. Le dio el COVID y todas sus enfermedades se multiplicaron por 10 y eso fue lo que lo mató. Es una pena, ¿no? Varios profesores también, gente más joven, ¿no? Claro, ustedes son chibolos, usted tiene 17, 18 años. Yo te digo, para mí, por ejemplo, más joven, 50 años y se murió. Le dio el COVID y se murió. 48, 45 años, le dio el COVID y se murió. Entonces hay que cuidarse, ¿no? Yo estoy en contra de toda esta llamada pandemia, ¿no? Pero igual, ese bicho sí existe y podría ser en algunos casos mortal, por eso hay que cuidarse, ¿no? Sí, hay que usar la mascarilla, hay que usar el protector facial, no hay que acercarse demasiado a la gente con el aliento, ¿no? Porque es con el aliento, es la saliva, esto que te puede contagiar. Ahí sí, cuando tú te vas al mercado y la gente se acerca mucho, ahí te puede contagiar. O cuando tú te subes a la combi, a la cúster, ahí te pueden contagiar. Ahí es que tienes que protegerte bien y estar mosca. Pero cuando estás en la calle o parado en la puerta de tu casa y no hay más que 2 gatos ahí, cada uno a 100 metros de distancia, ¿qué te vas a contagiar? El COVID no anda por el aire, no rampea por las paredes y te va a agarrar, ese es estúpido. ¿Ok? Cuando está la gente cercanamente y se están en aglomeración, en las colas, ahí es que te contagias. Si es que lo tienes, ¿no? La persona, ¿no? Mira, a mi sobrina, que tiene 33 años, 32 años, que es casada, le dio el COVID. En 4 días estaba ya libre.
Tomó la medicina que le dijo el médico, pum, pum, y listo. En 4 o 5 días no tenía malestar, dolor ni nada. Le hicieron su prueba nuevamente y no tenía nada. Igual cumplió su cuarentena para no contagiar a sus hijos. Y ya, ahora está ahí, normal, como siempre. ¿Por qué? Porque no sufre de nada. Pero ¿qué tal saber si sufría de esto, de lo otro y lo otro? Ahí es cuando la gente se pone mal, mal. ¿Ok? Entonces, por eso tú que eres muchacho, haz vida sana, haz deporte, sal a caminar, tú que puedes correr todavía, corres 10 cuadras, unas cuantas vueltas, haces ejercicio, entonces eso es bueno. No tomes tanta gaseosa o no tomes gaseosa, la gaseosa es mala, ¿no? Y cosas esas comidas, pues, que a veces a los muchachos les gusta comer chisitos, cachitos, ochitos y no sé qué chitos, esa es basura, ¿sabes, no? Yo también a veces he comido eso, pues eso es basura, te estás malogrando tu organismo, ¿no? Después cuando tú seas viejo, mayor, ya de 50, 45, 48 para arriba, ahí se ve. Yo todavía tengo pelo, gente de mi edad no tiene ni pelo ya, ¿no? Entonces, bueno, les hablaba de esto, ¿no? Para un poquito relajar, porque yo sé que seguido 2 horas de historia, pues es pesadito, ¿no? Pero ya hemos descansado un ratito, vamos a comentar, analizar, recordar algunos de los datos más importantes de la famosa Segunda Guerra Mundial, mira, del 39 al 45, ¿ok? Esta Profe, una Segunda Guerra pregunta. Mundial... Sí, dime, te escucho. ¿Latinoamérica tuvo un rol importante en la Segunda Guerra Mundial o...? Bueno, Latinoamérica no tuvo una participación importante, pero sí participaron, ¿ok? Brasil y Argentina, pero importante no. Ya, Brasil y Argentina, sobre todo Brasil, me parece que envió un batallón, envió un barquito en favor de los aliados. Políticamente, el gobierno peruano se declaró primero neutral. Cuando estalló en 1939 la Segunda Guerra Mundial, gobernaba en el Perú el general Benavides, y él era pues simpatizante de Mussolini, en serio. Entonces él, para no hacer mucho roche, se declaró neutral. Pero ahí nomás se producen las elecciones y gana Manuel Pardo Ibarreda, Manuel Pardo Garteche, perdón, que es su nieto, que es su hijo. Entonces Manuel Pardo Ugarteche se declara a favor de los aliados, digamos de Estados Unidos, pero solo políticamente, solo en una cuestión declaratoria, ¿no? Hay un contrato de arrendamientos a favor de Estados Unidos con el Perú, o el Perú le vendía a Estados Unidos materias primas, alimentos baratos, ¿no? En plena guerra, pero eso es todo. El Perú no participó militarmente y mucho menos importante, ni siquiera Brasil, en la Segunda Guerra Mundial. Ahora, lo curioso, mira, ¿qué hubiera pasado si Alemania ganaba la guerra? ¿Ya? Y Brasil envió, ¿no? Brasil, Argentina fueron los más belicosos, ¿no? ¿Qué crees que iba a hacer Alemania con ellos? Te das cuenta, no tú te la juegas, pero cuando tomas un bando, lógicamente, todo tiene un riesgo, ¿no? Todas las decisiones que tomamos de todo tipo engloban un riesgo altísimo, alto y así va bajando, ¿no? O pequeñito, pero riesgo. ¿Ok? Ya, mira, tú puedes leer aquí la introducción, ¿ok? De la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Acá tengo unas imágenes espectaculares de una bomba de hidrógeno. Bueno, este es una bomba de hidrógeno, pero no es precisamente Hiroshima, ¿no? Que era una bomba atómica de, ¿cómo se llama este otro material? No lo recuerdo ahorita. Mira, esta es la bandera americana. En Iwo Jima, después de derrotar a los japoneses, matar hasta el último de los 21.000 soldados, los norteamericanos en la cima del monte de, no recuerdo el nombre de esa isla, levantaron su bandera. Es una figura clásica, es una foto real, no es arreglado. Y acá está otra, mira, también es otra foto cuando los soviéticos están liberando el famoso Stalingrado, ¿no? Y derrotan a los alemanes, al sexto ejército alemán, y ahí está su bandera, esto es blanco y negro, ¿no? Porque es la época, pues, ¿no? Acá está su bandera roja con su hoz y martillo y su estrella, ¿no? Entonces, este representa Estados Unidos, el capitalismo liberal, la democracia, y este representa el comunismo soviético, pues, ¿no? Y la bomba atómica, ¿verdad? El arma de destrucción masiva que su solo nombre ya nos pone a pensar, ¿no? Bien.
Dice, Dios mío, ¿qué hemos hecho? Expresaron los bombarderos estadounidenses Carroll y Lewis cuando la nube de 6 kilómetros de altura, ¿no?, se elevó sobre Nagasaki. Entonces, ya yo me había olvidado, de Nagasaki. ¿No? Tú sabes que Estados Unidos lanzó sobre Japón para rendirlo, ¿no?, la versión oficial, 2 bombas atómicas. Hiroshima el 6 de agosto y Nagasaki el 9 de agosto de 1945. Porque los japoneses no se rendían. ¿Okay? Eso es lo que dice la historia oficial. No hay otros elementos adicionales, por supuesto. Y entonces, estas imágenes son bastante expresivas, ¿no? Y son fotos reales, ¿no? No es que yo haya sacado de así nomás, ¿no?, para hacerme el payaso, no. Son fotos verdaderas. Bien. La situación después de la Primera Guerra Mundial. Alemania, la gran derrotada, tenía un profundo resentimiento por la pérdida de sus colonias y por las indemnizaciones que debía pagar en función de las reparaciones de guerra impuestas por el Tratado de Versalles. Mira, Alemania perdió todas sus colonias y Alemania tenía que pagar el equivalente a los aliados de 20.000 millones de marcos en oro. 20.000 millones, ¿ok?, de marcos, pero en oro. Entonces, en esa época eso era una cantidad súper astronómica para que Alemania estuviera siempre en el piso. Italia tampoco recibió mayores concesiones territoriales para compensar el costo de la guerra. Recuerda que Italia en la Primera Guerra Mundial peleó a favor de la Triple Entente, no a favor de Alemania, sino a favor de Francia e Inglaterra. Y sin embargo, en el Tratado de Versalles y los otros tratados no se le dio ninguna compensación o muy poquita compensación territorial. También la burguesía y el pueblo italiano estaban descontentos con los aliados. O sea, ¿cómo es esto? Yo te apoyo, yo estoy a tu lado, envié mis soldados, etcétera, etcétera. ¿Y qué me das a mí de premio? Una migaja. Entonces, no, pues estoy completamente molesto, ¿no? Más aún le cae encima la crisis que le cayó a todos, pero a ellos peor, y eso hace que apoyen a las ideas totalitarias del partido fascista de Mussolini y del partido nazista de Adolfo Hitler, en el caso alemán. ¿Ok? ¿Ya? Japón vio frustrado su deseo de obtener mayores posesiones en Asia Oriental. También, pero Japón peleó al lado, supuestamente, de la Triple Entente, pero luego con los tratados, prácticamente sin decirlo, pero prácticamente se le ordena detenerse. Claro que Japón al principio lo piensa y luego no le interesa y continúa su expansión, hasta que choca con los Estados Unidos en Pearl Harbor y se inicia pues la guerra entre Estados Unidos y Japón en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? El ascenso de los totalitarios y la formación del eje. ¿Ves lo que te decía? Desde 1920 proliferaron los movimientos que propugnaban un régimen basado en el totalitarismo nacionalista y militarista. ¿Qué cosa es eso del totalitarismo nacionalista y militarista? El partido nazi y el partido fascista, ya que prometía al pueblo satisfacer sus necesidades de desarrollo y crecimiento, que la democracia no había logrado. ¿Ok? Además, también ellos se presentaban como los defensores del pueblo contra los comunistas, ya que los comunistas plantean la abolición de la propiedad privada y de la libertad democrática. Entonces, en 1922, ¿no?, mediante la marcha sobre Roma de los camisas negras, Benito Mussolini, acá está, el Duce, tomó el poder en Italia. Luego, en 1933, Adolfo Hitler va a ser nombrado canciller, llegando al poder en Alemania. Su partido nazi, Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores, llega al poder. Él tenía ideas totalitarias y también ideas racistas, ¿no?, que los germánicos, los alemanes son la raza superior, antisemitas, que los judíos son inferiores, y ultranacionalistas, primero Alemania, segundo Alemania, tercero Alemania, cuarto Alemania y quinto también Alemania. O sea, Alemania debe ser, ¿qué cosa?, el emperador del mundo. No considera la igualdad entre los pueblos. Entonces eso lo lleva pues a una política muy agresiva, ¿no? Ya, la raza aria germánica, ya te he dicho, ¿quiénes son los arios? Una raza, una etnia que es la típica representativa de la raza blanca. ¿Cómo es esto, profe? Macrocéfalo, 1,90 m, ojos, cabellos rubios, ojos azules, nariz recta, piel rosada, colorado y agarrado fuerte. Ese es el ario, el Apolo, ¿ok?
el prototipo de belleza alienada que han transmitido los medios de comunicación masiva. Los galanes, ¿no? Los famosos galanes, ¿no? Como si ellos fueran los únicos buenos, los únicos bellos o los únicos inteligentes, ¿no? Tú sabes que eso es una tontería. Bien, bajo las ideas de Hitler sobre la Gran Alemania, luego de la caída de la monarquía austro-húngara, Alemania luchó por la adjudicación de Austria a su territorio, lográndolo en el 38. A este fenómeno se le llama el Anschluss. ¿Claro? En 1938, mira, Alemania anexó el gran país de Austria. O sea, no fue cualquier cosa, porque Austria es un país que tiene cientos, creo que hasta miles de años de existencia en sus tradiciones. También era una potencia, un país importante, y sin embargo fue anexado por Alemania nazi. ¿Y qué hicieron los demás países, como Francia, como Gran Bretaña? Nada, aplicaron la política de apaciguamiento. O sea, dejaron que Hitler, dejaron que Mussolini haga las cosas para calmarlos y evitar una guerra mayor con ellos. En todo caso, también dicen otros analistas, estaban orientando estas potencias, Francia e Inglaterra, de que Alemania haga eso para que choque con la Unión Soviética, con los comunistas, con Stalin, y que entre ellos inicie la guerra. Que los nazis y los fascistas de Italia peleen ellos solitos contra la Unión Soviética, se maten, se destrocen entre ellos para luego aprovecharse los capitalistas liberales. También ese es otro análisis que hacen los historiadores. Bueno, fue un análisis cerrado, ¿no? porque Alemania, ya tú sabes qué es lo que pasó, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, casi le gana la guerra, ¿no? Y luego tenemos aquí la anexión de Checoslovaquia, ¿no? Primero anexa unas provincias llamadas los Sudetes y después anexa toda Checoslovaquia. Supuestamente en la conferencia de Berlín de 1938 se acordó de que no debería anexar más que los Sudetes y que el resto de Checoslovaquia debería ser respetado. Igualito, a Hitler le llegó, como se dice vulgarmente, no le importó, no le interesó y se anexó toda Checoslovaquia. ¿Qué hizo Francia? ¿Qué hizo Inglaterra? Lo dejó que lo anexe. Política de apaciguamiento que fracasó. Mira que 5 veces te voy repitiendo política de apaciguamiento que aplica Inglaterra y Francia en el periodo de entreguerras. Si ellos hubieran puesto, como se dice, ¿no? El pare a Alemania, el pare a Italia, de repente la guerra pudo haberse evitado. Evitar que su industria militar siga prosperando, ¿no? Pero no, ellos dejaron que las cosas pasen, ¿no? Y luego por acá el pacto de no agresión germano-soviético de 1938. Lo que no sabía Francia e Inglaterra, claro que después mediante el servicio de inteligencia y ya por los hechos evidentes se van a dar cuenta, es que los alemanes y los soviéticos, o sea, los nazis y los comunistas, firmaron secretamente un pacto de no agresión. O sea que no iba a haber inmediatamente una guerra entre Alemania y la Unión Soviética. ¿Cómo la ves? ¿Ah? Si ellos estaban pensando que Alemania y la Unión Soviética iban a pelear en una guerra, pues esto era erróneo, porque habían firmado su pacto de no agresión germano-soviético conocido como Molotov-Ribbentrop. Además, acordaron en una cláusula secreta dividirse la nación de Polonia. Polonia fue dividida en dos, la mitad para Alemania y la otra mitad para la Unión Soviética. Increíble. No contaban con la astucia del Chapulín Colorado. ¿Quién es el Chapulín Colorado? El jefe de la Unión Soviética. ¿Cómo se llamaba? José Stalin. ¿No? Los comunistas, ¿no es cierto? Ya. Y luego tenemos las alianzas en la guerra. Pues, ¿no? Los aliados, ahí está, Francia, Gran Bretaña, luego se suma la Unión Soviética, Estados Unidos y todos estos países que tú ves acá, entre otros. ¿Ya? Y luego el eje, Alemania, Italia, Japón, los tres principales, pero se le suma Eslovaquia, Finlandia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, Croacia, Tailandia. Miren, el Asia, a favor del eje. Neutrales, Irlanda, Portugal, España, Suecia, Suiza y Turquía. Acuérdate que España en la Segunda Guerra Mundial, el general Franco fue neutral. España no peleó, España no participó en la Segunda Guerra Mundial.
¿ok? Ni tampoco esos otros países que acá se señalan, ya, por si acaso. Ahora sí entramos a esta parte de la guerrita. Bueno, la guerraza, ¿no? Porque murieron más o menos 50 millones de personas, ¿no? Una desgracia total. Claro. Nuevamente Alemania está evaluando la situación y decide que la guerra debe ser rápida. Adolfo Hitler no tenía la suficiente cantidad de aliados como para tener una economía que pueda resistir una guerra por varios años. Ellos sabían de que sus aliados no eran tan poderosos como Alemania, Austria tampoco lo era, ¿no? Entonces Italia tampoco lo era, entonces evidentemente necesitaba una guerra rápida y eficaz. Entonces ellos idearon la Blitzkrieg, la famosa guerra relámpago. Ya, la Blitzkrieg y la Segunda Guerra Mundial, la guerra relámpago, se inicia el 1 de septiembre del 39 con la invasión sobre Polonia. ¿Ok? Se inicia la Segunda Guerra Mundial cuando Alemania nazi invade Polonia. 1 de septiembre de 1979. ¿Ya? Invade Polonia y rápidamente se apodera de la mitad de Polonia. La otra mitad es ocupada por el Ejército Rojo de la Unión Soviética. Ahí es cuando Francia e Inglaterra se quedan boquiabiertos. Ellos pensaban de que se iban a enfrentar en la guerra, pero no. Cuando los ejércitos de Alemania y de la Unión Soviética se encontraron más o menos al centro de Polonia, los generales se dieron la mano y media vuelta. ¿Por qué? Porque estaban cumpliendo con el pacto de no agresión Molotov-Ribbentrop, reparto de Polonia. ¿Ves? Incluso el 28 de septiembre, un nuevo pacto germano-soviético va a reconocer la anexión de Lituania, Letonia y Estonia por parte de los soviéticos, ¿no? Las tropas rusas ocuparon esos países bálticos, Lituania, Letonia y Estonia. Mira, estos territorios que están acá. A ver, estoy tratando de retrocederlo y no me deja. Ya, estoy acá. Aquí está Lituania, Letonia y Estonia. Observa. Estos, mira. Estonia, Letonia, Lituania. ¿Ves? Esto de aquí. Estos países fueron invadidos por la Unión Soviética. La Unión Soviética se los apoderó al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Y ese es un acuerdo nuevo que firma Alemania con los comunistas soviéticos. Polonia ya estaba dividida a la mitad. Mitad para Alemania, mitad para Unión Soviética. Ese es el pacto de no agresión Molotov-Ribbentrop. ¿Ok? Ese es el punto. A eso me referí. ¿Ya? Entonces regresamos por acá. Ya, y luego tenemos acá la guerra entre Finlandia y la Unión Soviética. Así como los rusos, los soviéticos se habían apoderado de los países bálticos, Lituania, Letonia, Estonia, también querían apoderarse de Finlandia, que es un país más grande, un poquito más poderoso y con tradiciones e identidades nacionales muy fuertes. Los finlandeses, ¿no? Finlandia no va a rendirse fácilmente como los otros. Ellos van a pelear hombre por hombre contra el Ejército Rojo. ¿Ya? Entonces, esto sí va a provocar que la Liga o Sociedad de Naciones expulse a la Unión Soviética. Pero claro, es algo que es un gesto, ¿no? Porque al final de cuentas a la Unión Soviética no le importa nada. ¿Ya? Lamentablemente, pese a la lucha heroica de Finlandia, la guerra concluyó con la paz de Moscú, mediante la cual Finlandia tuvo que entregar más o menos 1/3 de su país a los rusos, a los soviéticos. Pero no se apoderaron de toda Finlandia. O sea, en parte, Finlandia, pueblo heroico que luchó contra la invasión soviética, le paró los machos. Además, también ya tenían el apoyo de algunos países europeos como Gran Bretaña y también Francia, ¿no?
Bien, ahora por acá, mira lo que sigue. La anexión de Dinamarca y Noruega. Ya, casi estaban imparables los nazis, ¿no? Dinamarca está al norte de Alemania, pero pegado a Alemania, y Noruega forma parte de la península escandinavia, hay que cruzar el mar. Entonces, en junio del 40, Alemania va a ocupar a Dinamarca sin mayor resistencia. Y Noruega va a luchar, pero va a ser derrotada. Incluso Gran Bretaña envía refuerzos, también son derrotados. Entonces, ¿cuál era el objetivo de apoderarse de Dinamarca y Noruega? Asegurar el hierro sueco y controlar la fachada oriental del Mar del Norte. Al costadito de Noruega está Suecia, y Suecia tiene una serie de inversiones alemanas en donde se explota, se produce hierro. Entonces había que ocupar estos dos países para evitar que Suecia sea ocupada por Francia o por Gran Bretaña, de tal manera que le bloqueen el acceso a ese hierro. Y el hierro, tú sabes, se utiliza para la producción de toda clase de armas, ¿no es cierto? Mayormente las armas, las herramientas son de hierro, acero. Entonces ahí tienes también otro éxito de los nazis. Y luego se habla pues de la guerra Funny War, ¿no? La guerra de risa, ¿no? O sea, increíblemente en Francia y el Reino Unido, ante esta situación los frentes quedaron sin ningún movimiento militar, ¿no? Entonces eso es algo bastante extraño, ¿no? Durante varias semanas las Fuerzas Armadas de Francia y Alemania no atinaron a nada. Por eso que el periodismo le llamó la guerra de broma, ¿no? Se supone que se había declarado la guerra y sin embargo Francia y Reino Unido no desplegaban mayormente actividad militar contra Alemania. Entonces eso llama mucho la atención, ¿no? Bien, ahora por acá tenemos este otro, mira. La invasión a Francia. La poderosa Francia también va a ser invadida por los nazis, ¿no? En una táctica tipo pinza se va a invadir Alemania, se va a invadir Francia. Se va a invadir Francia por el norte, en Bélgica, y se va a invadir Francia a través de la línea Maginot, por el este. Entonces, rápidamente, las tropas alemanas, aplicando la Breitkräfte, fueron cercando a su enemigo, Francia. Para este momento, los ingleses habían enviado cerca de 500.000 de soldados, que ante la situación de derrota, debido al avance arrollador de las Fuerzas Armadas alemanas, van a tener que reconocer su derrota y tratar de salvar la mayor cantidad de soldados para luego continuar la guerra. ¿Ok? Entonces, a eso se le llama el milagro de Dunkerque. Hace poco, 2 años atrás, creo 3 años, hicieron una película que se llama Dunkerque, sobre ese drama de la Segunda Guerra Mundial. No sé si vieron la película. Entonces, el alto mando francés y el alto mando inglés ordenan que se retiren las tropas hacia el puerto de Dunkerque para poder evacuar todo lo que se pueda salvar a fin de continuar la guerra desde Inglaterra, porque la causa en Francia ya estaba perdida. Si ellos se quedaban ahí peleando a la heroica, serían completamente aniquilados. A veces hay que retroceder para luego continuar avanzando, ¿ok? Un paso atrás y dar 2 pasos hacia adelante. Bueno, lamentablemente los alemanes derrotaron a los franceses. Francia fue ocupada en gran parte por Alemania. Entonces, paralelamente, se va a formar el gobierno francés en Vichy. Vichy es un territorio, una ciudad en donde se forma un gobierno colaboracionista, encabezado increíblemente por el general Pétain, que ya estaba anciano. El general Pétain, que había sido tan aguerrido, tan heroico 20 años atrás en la Primera Guerra Mundial, ahora que era un ancianito, reconocía el dominio de los alemanes. En vez de pelear hasta el final, sobre todo un hombre mayor, ¿no?, que tiene muy poco que perder, pues no, se rindió. Reconoció la ocupación nazi y se convirtió en un gobierno colaborador de los nazis, lo cual fue una vergüenza en la historia de Francia. En tanto que en Londres, el general Charles de Gaulle, el general de Gaulle,
que lideraba a las tropas que habían huido hacia Inglaterra, va a organizar el gobierno de la resistencia. ¿Ya? Entonces, durante la Segunda Guerra Mundial hubieron dos gobiernos en Francia. El gobierno colaboracionista de Vichy, del general Pétain, que era un gobierno traidor, colaborador con los nazis. Y el gobierno de la resistencia en Londres, del general Charles de Gaulle, ¿okay? Que estaba coordinando con la resistencia secreta y oculta en territorio francés. Así como se ve en las películas, como por ejemplo Los 13 Malditos, ¿no? En la cual pues, se coordinan acciones contra los nazis, ¿no? Además que se le pasaba información a los aliados de los efectivos y las armas que los nazis tenían en Francia, de los movimientos militares que los nazis hacían en Francia, para poder irlos monitoreando para cuando se produzcan ataques mayores. ¿Ya? Luego también en esta circunstancia, Italia de Benito Mussolini, a partir del 10 de junio de 1940, entra en la guerra apoyando a Alemania. ¿No? Es el famoso eje Roma-Berlín, Berlín-Roma. Ya previamente se había firmado pues, lo que llaman el Pacto de Acero, ¿no? ¿Ok? Esa alianza entre Alemania y los fascistas italianos. Ya, ahora tenemos la batalla aérea de Inglaterra. Esto, como siempre les digo, son resúmenes. En realidad, Alemania y luego Italia estaban conquistando gran parte de Europa. Uno de los pocos países que no cayó bajo el dominio alemán fue Inglaterra. Sin embargo, los alemanes habían preparado la invasión de Inglaterra mediante un plan que llamaron León Marino. Algunos le llaman León Marino, otros dicen Lobo Marino. Yo lo tengo siempre como León Marino. Para invadir Inglaterra mediante el plan León Marino, primero había que debilitarla, destruyendo su capacidad militar y destruyendo su capacidad económica. Además, había que debilitar la moral de combate del pueblo inglés. Entonces, ¿cómo logramos eso? Antes de invadir, ¿no?, masivamente Inglaterra, como habían hecho con Francia. Bueno, vamos a desplegar nuestra aviación militar llamada Luftwaffe. Nuestra aviación militar, la Luftwaffe, los aviones de guerra, van a volar hasta Inglaterra y meterle cientos de miles de bombas. Vamos a bombardear Inglaterra con nuestros aviones, la Luftwaffe, para destruir la economía inglesa, destruir la industria militar inglesa, destruir el pueblo inglés, acabar con su moral de combate. ¿Me entienden la idea, no es cierto? Ya, entonces, a eso se le llama la batalla aérea de Inglaterra. ¿Ya? ¿Por qué? Porque quien defiende a Inglaterra contra ese ataque aéreo de Alemania es su Royal Air Force, la RAF, R-A-F, Royal Air Force, la Real Fuerza Aérea. En el gobierno de Inglaterra ya no estaba el anterior primer ministro que aplicó esa política de apaciguamiento que no sirvió para nada. Ahora el nuevo primer ministro era Winston Churchill. Winston Churchill asume el mando de Inglaterra y le promete a su pueblo en una emisión radial, en un célebre discurso que dice: les prometo sangre, sudor y lágrimas. Pelearemos en las playas, pelearemos en las rocas, pelearemos en las casas, pelearemos en los barrios. Inglaterra debe estar unida como un solo hombre. Es mejor morir de pie que vivir de rodillas. No nos rendiremos. Entonces, esos discursos y esa decisión, esa movilización del gobierno de Churchill hace que el pueblo apoye a su Fuerza Armada y peleen hasta el final. ¿Y qué crees que fue el resultado? La Real Fuerza Aérea, la RAF, derrotó a la Luftwaffe, no logrando a Alemania los objetivos. Por lo tanto, la operación León Marino no tuvo éxito. Por lo tanto, Alemania jamás pudo invadir Inglaterra. Inglaterra fue uno de los pocos países que Alemania no ocupó, no invadió en Europa. Intentó, pero no pudo. Y entonces a todo eso se le llama en 1940, hay películas, documentales, libros sobre eso, la batalla aérea de Inglaterra. ¿Ok? Ya, y luego tenemos también la guerra en los Balcanes, pues, ¿no? En donde Alemania va en apoyo de Italia y se apodera de gran parte de los Balcanes. Lo que sí, las tropas británicas van a luchar duramente en Grecia. Van a tratar de defender Grecia a toda costa. En el caso del norte de los Balcanes se va a destacar en Yugoslavia los comunistas,
los cuales tenían como líder a un señor llamado Josip Broz, camarada Tito. O sea, yo no soy comunista, yo no soy de esas ideologías, pero hay que darle al César lo que es el César. Josip Broz Tito fue un gran líder comunista de Yugoslavia que luchó heroicamente contra la invasión de los nazis, a pesar de estar en inferioridad de condiciones. O sea, no podemos mentir, pues, ¿no? Hay que ser objetivos, ¿no? Esos comunistas yugoslavos que eran nacionalistas también, se fajaron contra los nazis y pelearon hasta el final, ¿no? Otros se rindieron, otros traicionaron, así, pero Josip Broz Tito sí luchó fuertemente, heroicamente contra los nazis. Él era el líder de Yugoslavia y después sobrevivió a la guerra y fue un gran líder de ese país, ¿no? También se convirtió en un dictador, ¿no? Es como el caso de nuestro, ¿no? De la campaña de la Breña, Cáceres. No, Cáceres fue un gran héroe, un gran guerrero contra los chilenos, ¿no? Lamentablemente no tuvo éxito. Después fue presidente del Perú y ¿en qué se convirtió? En un dictador, en un gobierno mediocre, un gobierno mafioso, ¿no? Un gobierno con problemas, ¿no? ¿Te das cuenta? Muchos historiadores dicen, si tú lees un poco, que hubiera muerto mejor Cáceres en la guerra y hubiera quedado bien, ¿no? No como los dos espantosos gobiernos que hizo, que fue incluso necesario que Piera lo derroque porque quería seguir en el gobierno, ¿no? Ya. Y aquí está el gran problema de los nazis, pues la invasión a la Unión Soviética, mira. Ya. Aquí es cuando el pacto de no agresión Molotov-Ribbentrop llega a su fin. Ya, la Unión Soviética va a ser invadida por Alemania a partir del 21 de junio de 1941. Más o menos entre 3 y 4 millones de soldados, mediante la Operación Barbarroja, van a invadir a la Unión Soviética. Ya, el Ejército Rojo, dirigido por el general Zhukov, va a resistir heroicamente la invasión alemana y poco a poco la va a ir derrotando. Los soviéticos, los rusos, los azerbaiyanes, los ucranianos, Kazajstán, etcétera, van a luchar heroicamente contra la invasión soviética, contra la invasión alemana, y poco a poco los van a ir derrotando. Hitler cometió un gran error de invadir la Unión Soviética porque ahí perdió muchísimos soldados, muchísimos oficiales expertos y además pues la guerra lo desgastó, ¿no? Económicamente también, esa guerra en la Unión Soviética. Hubiera esperado mejores momentos, pero en fin, así es, ¿no? Cometemos errores. En buena hora que cometió error. Luego tenemos la guerra del norte de África. Ya, para invadir el norte de África se había organizado el ejército del Afrika Korps, el ejército del desierto dirigido por el mariscal de campo Erwin Rommel. Ya, a él le llamaron por su habilidad para pelear en el desierto el zorro del desierto. El general Erwin Rommel, el zorro del desierto. ¿Okay? El Afrika Korps, que era su ejército del desierto, va a ir avanzando lentamente por el norte del África, obteniendo victoria tras victoria. O sea, Marruecos, Libia, van a caer bajo el dominio, ¿no? Tánger, ¿no? Túnez va a caer bajo el dominio, ¿no? Túnez va a caer bajo el dominio del Afrika Korps. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo era apoderarse del norte de Egipto. El objetivo era apoderarse de Alejandría, para que sirva de base como ataque y ocupación del Medio Oriente a fin de obtener mayor cantidad de petróleo. Entonces los aliados, lógicamente, se dan cuenta de esta maniobra y van a reforzar las defensas de Egipto, especialmente los ingleses. Cerca a la ciudad de Alejandría se produce la gigantesca batalla de El Alamein. La batalla del Alamein. Alamein es en alemán Alejandría. ¿Ya? Ahí se produjo una gigantesca batalla en la que los aliados, encabezados por los ingleses, van a derrotar a los alemanes y su ejército del Afrika Korps. Fue una de las más grandes victorias iniciales de los aliados que detiene el avance alemán de plano. ¿Ya? Entonces, en mayo de 1943, el ejército del Afrika Korps va a ser expulsado del norte del África. Ya, con esta batalla del Alamein se inicia la contraofensiva aliada, porque vas a ver tú que además del Alamein, que es una gran victoria aliada contra los nazis,
en Egipto, en el norte del África, tenemos el gran viraje a favor de los aliados. ¿Ok? Por ejemplo, ¿no? En el caso de la guerra en el Pacífico Oriental, en el Pacífico, en el oriente del mundo, el Japón avanzaba arrolladoramente por el Asia. El Japón se había convertido aliado de Alemania y de Italia. Formaba parte del eje. ¿Ok? En cambio, Estados Unidos y la Unión Soviética se habían unido a los aliados, al lado de Francia e Inglaterra. El arrollador avance del Japón por el Asia fue detenido por los Estados Unidos en la gran batalla o combate de Midway, en el Océano Pacífico. En Midway es otra de esas grandes batallas, pero en este caso le ganaron a Japón, que cambia el curso de la Segunda Guerra Mundial a favor de los aliados. Tienes Midway y tienes el Alamein en el norte del África. Entonces, con estas dos grandes victorias aliadas y derrotas del eje, empieza la contraofensiva aliada. Ya, otra más importante todavía es la famosa batalla de Stalingrado. La ciudad de Stalingrado, que no tenía un valor estratégico, pero que empecinadamente Adolfo Hitler quería ocupar para humillar a Stalin. Stalingrado significa la ciudad de Stalin, allá en la Unión Soviética. Entonces ahí se produce una batalla gigantesca llamada la Batalla de los Cañones, que duró también aproximadamente 8 meses. Esa batalla gigantesca de Stalingrado fue ganada por el Ejército Rojo. El Ejército Rojo de la Unión Soviética, del general Zhukov, derrotó al sexto ejército alemán en la batalla de Stalingrado. Entonces, estas tres batallas, Midway, el Alamein y Stalingrado, marcan la contraofensiva aliada y el inicio de la derrota del eje, o sea, de Alemania, Italia y Japón. Ya. Entonces, como ya los aliados están en posesión del norte de África, entonces desde el norte del África van a proceder a invadir Italia. Ahí van a derrotar al coronel, van a derrotar a Mussolini. Mussolini, ante la invasión aliada del sur de Italia, va a ser derrocado por el general Badoglio. Y Badoglio, con los aliados, va a rendirse mediante un armisticio el 8 de septiembre de 1943. ¿Ok? La reacción alemana fue fulminante. Las tropas del Tercer Reich, del Tercer Imperio Alemán, ocuparon el norte de Italia y el centro de Italia para impedir que los aliados sigan avanzando hacia el norte e invadan Austria y luego Alemania por el sur. Entonces los ejércitos de Inglaterra, de Estados Unidos, encabezados por el general Patton, liberaron Roma el 4 de junio de 1944. Mira que se demoraron, acá estamos hablando de 9 meses, prácticamente 8 meses. Sin embargo, la última línea de defensa en los Apeninos, esa montaña, los Apeninos, es la frontera norte de Italia con Austria. Está muy al norte de Italia. Entonces, ahí habían establecido los nazis una línea de defensa y ahí estaba la sede de un gobierno final de Mussolini con apoyo alemán. Mira, esa línea de defensa, la línea gótica como le llamaron, resistió, mira, hasta abril del 45, poco antes de la caída definitiva del eje. Ya, el 28 de abril de 1945, cuando ya la causa de los totalitarios estaba perdida, Mussolini trataba de huir para llegar a Alemania cuando fue capturado por los guerrilleros antifascistas. A él lo reconocieron, a él lo capturaron e inmediatamente lo fusilaron. Si hubieran sido guerrilleros liberales demócratas, lo hubieran llevado a juicio. Pero como eran guerrilleros antifascistas comunistas, esos no respetan nada. Pues agarraron, tenemos Mussolini, pum, lo pusieron contra la montaña y pum, miércoles lo fusilaron. Se acabó el asunto. Acabaron de fusilar a esa basura de Mussolini, ¿no? Que era un asesino y violador de derechos humanos como tú no tienes idea. ¿Ok? Entonces Italia ya estaba liberada. Ahora, desde la gran victoria de Stalingrado, el Ejército Rojo de la Unión Soviética inicia su avance por Europa Oriental.
Poco a poco el Ejército Rojo va derrotando a los alemanes en Europa Oriental y va ocupando esos países de Europa Oriental, convirtiéndolos a la fuerza en países comunistas. Ya, si esto seguía así, con esa velocidad, el Ejército Rojo, la Unión Soviética ocuparía primero que los aliados Berlín, y se corría el riesgo de que Alemania también fuera convertida a la fuerza a un gobierno comunista. O sea, no vayas a pensar que los comunistas estaban dejando de lado sus objetivos. No, no, no. Eran aliados por la guerra, pero ellos aprovechaban para imponer su ideología y su gobierno en los países que liberaban. Lo liberaban, pero para caer bajo su influencia, bajo su dominio. No le permitían mayormente realizar elecciones democráticas para que el pueblo elija la forma de gobierno que desee, ¿no? A la fuerza o maniobraban, manipulaban elecciones fraudulentas o a la fuerza abiertamente imponían a los comunistas en el gobierno. Y entonces se temía de que si esto se quedaba así, los comunistas del Ejército Rojo derroten totalmente a Alemania y ocupen Berlín. Y toda Alemania se convertiría al comunismo. Ya tú sabes lo que pasó, ¿no? Dividieron a Alemania en dos, la mitad capitalista y la mitad comunista. Bueno, otro acontecimiento es el desembarco en Normandía y el frente occidental. Pues, ¿no? Había que liberar a Francia y a través de Francia y de Holanda y Bélgica invadir a Alemania para poder también evitar que el Ejército Rojo ocupe completamente Alemania. Ya estaba cerca de las fronteras orientales. Es por eso que los aliados aceleraron el famoso Día D. La operación Overlord, así se le llamó, es el desembarco aliado en Normandía, el cual se realizaría en el día D. ¿Qué cosa es el día D? El 6 de junio de 1944. Tropas norteamericanas, británicas, canadienses y demás desembarcaron en las playas de Normandía, luego de derrotar a una durísima resistencia alemana en la región. Ya, se demoraron, no dice acá, superaron la férrea resistencia alemana, sí, pero no fue fácil, fue bastante difícil y dramático, pero lo lograron. Entonces, bajo la dirección del comandante del general Eisenhower, lograron liberar Francia, llegando a París y liberando París el 25 de agosto de 1944. Ya estábamos en el 25 de agosto del 44. Francia ha sido liberada y ahora hay que atravesar las fronteras para invadir Alemania. Entonces Alemania hace un último esfuerzo para evitar su caída total, ¿no? Pero no puede, ¿no? Entonces se va a producir la batalla de Alemania, ¿no? En febrero del 45 se reúnen en Yalta los tres grandes, presidente de Estados Unidos Roosevelt, presidente de la Unión Soviética Stalin y presidente o primer ministro inglés de Gran Bretaña Churchill. Ahí se acuerda en la conferencia de Yalta el ataque final sobre Alemania y su posterior reparto en zona de ocupación. El 30 de abril, con las tropas soviéticas en los barrios de Berlín, Hitler se suicida. En el búnker de Berlín, el 30 de abril del 45, Hitler se suicida. Junto a su esposa, pues se habían casado, Eva Braun, además de un alto ejecutivo de los nazis llamado Goebbels. Y el 2 de mayo, Berlín se rinde, Berlín capitula. En julio los aliados celebran su conferencia en Potsdam para acordar los detalles de la división de Alemania. ¿Qué quedaba pendiente? La rendición del Japón. El Japón, a pesar de las numerosas derrotas a manos de las tropas norteamericanas, no se rendía. Entonces los norteamericanos inician el bombardeo de las islas del Japón. Tokio, Okinawa, Edo y otras islas y ciudades van a ser bombardeadas. Y se inicia la ocupación norteamericana sobre el Japón. Pero los japoneses ofrecen una durísima resistencia, causándole numerosísimas bajas al ejército norteamericano. Lamentablemente Roosevelt, que ya estaba ancianito, falleció y lo va a reemplazar como nuevo presidente de Estados Unidos el presidente, a ver cómo se llama este señor, Truman, el presidente Harry Stanley Truman. Entonces el presidente Truman con sus asesores militares y de inteligencia acuerdan que para rendir al Japón era necesario lanzar las bombas atómicas.
pero también era necesario lanzar las bombas atómicas para amenazar a la Unión Soviética y detener su expansión sobre Europa Central. O sea, los soviéticos querían apoderarse de toda Alemania, los soviéticos querían apoderarse de Grecia, los soviéticos querían apoderarse de Austria, esa es Europa Central. Entonces, si nosotros demostramos a los soviéticos nuestra arma secreta, que es sumamente destructiva, de repente los soviéticos se asustan y se aguantan, ¿no? Se detienen. Lo cual al parecer dio resultado. O sea, el lanzar la bomba atómica sobre el Japón tenía dos objetivos. Uno, derrotar al Japón, que el Japón se rinda incondicionalmente, como le había hecho Italia y le había hecho Alemania. Y dos, que además se detenga la invasión o la expansión comunista de los soviéticos sobre Europa Central. ¿Ya? Entonces aquí nos habla pues de la famosa bomba atómica de Hiroshima y la famosa bomba atómica de Nagasaki. ¿Ya? El 2 de septiembre de 1945 el Japón se rindió. A bordo de el destructor del Missouri, el Japón se rinde incondicionalmente ante el general Douglas MacArthur, ¿no?, que era el comandante de las tropas norteamericanas en el este. Y luego tenemos acá las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? Las víctimas, la destrucción, los cambios territoriales, los cambios políticos, la creación de la ONU, la Guerra Fría, que vamos a hablar después, y la destrucción. Bien, a ver, muchachos. Estos temas son así, pues, muy extensos, ¿no? Por favor, revisen acá su... ¿Qué pasa? Sus claves, ¿ya? A ver, apunte sus claves, joven, señorita, por favor, porque el tiempo ya se agotó. Número 1C. ¿Estamos ahí? ¿Están apuntando? ¿Sí? ¿Atentos? Para que usted lo lea con calma y vea. Sí, profe. Y ahí va. 1C. 2 besos. 3 besos. 4 besos. 5 besos. 6 dedo. 7 avión. 8 dedo. 9 dedo. 10 avión. 11 avión. 12 dedo. 13 dedo. 14 beso. 15 C. 16 beso. 17 dedo. 18 C. 19 dedo. Y la 20 dedo. ¿Ya? Entonces tengo que dejarlos, lamentablemente. Nos vamos a ver la próxima semana. Sigan estudiando. Chao, que les vaya muy bien.